Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron esos empresarios? Listos para un nuevo día, imagínense esto. Son el despertador, café corriendo, una llamada de otra, pendientes por aquí y por allá. ¡Uf! La vida del empresario no para, ¿verdad? Y en medio de todo este ajetreo, de repente, ¡asas! ¿Te acuerdas de los impuestos? Pero no se preocupen, que para eso estamos aquí. En este Deep Dive nos vamos a sumergir en el famoso Decreto 10-2000-BOCE. Esa ley que a veces parece escrita en otro idioma, pero tranquilos, que con la ayuda de Vesco, nuestro patrocinador experto en el tema, la vamos a descifrar juntos. Prepárense para que esos quetzales rindan al máximo y esos impuestos no sean un dolor de cabeza. Exactamente. Olvídense de fórmulas complicadas y lenguaje técnico. Vamos a traducir este decreto al lenguaje de empresarios, paso a paso. Me encanta. Y ya que hablamos de lenguaje claro, empecemos por lo básico, la renta bruta. Es como el corazón de nuestro negocio, ¿no? Pero, ¿cómo la definimos en términos fiscales? ¿Qué entra ahí exactamente? Muy buena pregunta. La renta bruta es básicamente todo el ingreso que tu empresa genera antes de restarle cualquier gasto o deducción. Es la base para nuestros cálculos. Ajá. Es como el punto de partida para entender el mundo de los impuestos. Y hablando de eso, ¿qué pasa con los sueldos que pagamos a los socios o familiares en la empresa? ¿Hay alguna regla especial para eso? Claro que sí. El decreto pone un límite a la deducción de esos sueldos. Solo el 10% de la renta bruta. Es como si tuvieras un pastel y solo pudieras usar una rebanadita para esos sueldos. El resto del pastel tiene que alcanzar para otros gastos e impuestos. Interesante. Es como si el decreto nos dijera, ojo con los favoritismos. Hay que ser estratégicos al definir los sueldos, especialmente si se trata de familiares. Y ya que hablamos de límites, ¿qué hay de otros gastos, como las regalías o la asesoría que recibimos del extranjero? ¿También tienen tope? Por supuesto. Para gastos como regalías, asesorías del extranjero, el decreto también establece un límite, el 5% de la renta bruta. Claro. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y hablando de cosas que vuelan, me intriga saber qué pasa con esos gastos de viaje que a veces son inevitables, ¿no? En el mundo empresarial. Se pueden deducir también. Buena pregunta. Aquí el decreto se pone un poco estricto. Los viáticos, gastos de transporte, solo son deducibles hasta un 3% de la renta bruta. Parece que el 5% es un número clave en este decreto. Tienes razón. Ese 5% aparece por todos lados. Es como si el decreto nos dijera, moderación amigos, moderación. Hay que ser cuidadosos con estos gastos para no llevarnos sorpresas después. Y hablando de sorpresas, ¿qué pasa con la reserva para indemnizaciones laborales? Esa que tenemos que guardar por si un empleado decide cambiar de rumbo. Ahí el decreto es muy claro. Hay que apartar un 8.33% del total de las remuneraciones anuales para ese fin. Es como un colchón financiero para la empresa. Me gusta la analogía del colchón. Es como un seguro para nuestra tranquilidad. Y ya que hablamos de seguros, ¿qué hay de las donaciones a entidades sin fines de lucro? Esas que tanto bien hacen a la comunidad también tienen un límite para deducirlas. Sí, efectivamente. El límite para deducir donaciones es del 5% de la renta bruta o 500,000 anuales, lo que sea menor. Podemos ser generosos, pero siempre dentro de los límites que marca la ley. Entendido. El decreto nos invita a ser solidarios, pero también a ser inteligentes con nuestras finanzas. Ahora bien, pasemos a situaciones un poco más delicadas. ¿Qué pasa si, toco madera, sufrimos un robo o algún evento de fuerza mayor que afecte nuestro querido negocio? Tranquilo, para eso está el decreto. Permite deducir esas pérdidas, pero ojo, exige pruebas, como si fuera un juicio. Necesitamos evidencias sólidas. O sea, no basta con decir me robaron y ya. Exacto, denuncias, dictámenes de expertos, actas notariales, papeleo a poder. Vaya, entonces mejor prevenir que lamentar. Y hablando de información importante, ¿sabías que el IGCC y la SAT, esos gigantes, comparten información sobre los trabajadores? Así es. Es un mecanismo para asegurar que todo esté en orden, que las empresas cumplan con sus obligaciones, tanto laborales como tributarias. ¿Y qué tipo de información comparten? ¿Nombres, sueldos, algo más? Información clave. Nombres, salarios, fechas de ingreso y salida de los trabajadores, todo eso. Y lo hacen cada 3 meses, más o menos. O sea que mejor tener todo en regla. Hablando de cosas que a veces nos salen de las manos, ¿qué pasa con las cuentas incobrables? Esas que por más que uno intenta, pues no hay manera de recuperar. Se pueden deducir. Claro que sí. El decreto permite deducir hasta un 3% de los saldos deudores, ya sabes, de esas cuentas y documentos por cobrar que se consideran incobrables. Es como decir, bueno, ya hice todo posible y esto ya no se recupera. Uf, qué alivio. Pero imagínate, después de dar con perdida una cuenta, sorpresa, el cliente decide pagar. ¿Qué hacemos en ese caso? Sencillo. Lo que se dedujo en su momento ahora se debe tributar. Registramos esa cantidad recuperada como ingreso grabado en el periodo correspondiente. Es como un boomerang. Lo que va, regresa. Pero bueno, al menos recuperamos algo de dinero, ¿no? Y hablando de recuperar, ¿qué tal si nos enfocamos ahora en amortizar gastos para reducir la carga fiscal?
Por ejemplo, esos gastos de organización al iniciar la empresa, ¿cómo se manejan? Buen punto. El decreto nos da un respiro ahí. Podemos amortizar esos gastos de organización en 5 cuotas anuales, iguales y consecutivas. Me gusta. Es como distribuir el impacto en el tiempo. Y hablando de pagos importantes, ¿qué hay del aguinaldo y el bono 14? Son 100% deducibles. Buenas noticias, sí, el decreto permite deducir el 100% del salario mensual correspondiente al aguinaldo y al bono 14. Qué bien, me alegra escuchar eso. Ahora, hablemos de un tema que a veces genera dudas. Los seguros de vida. ¿En qué casos podemos deducir las primas que pagamos por estos seguros? Las primas de seguros de vida son deducibles siempre y cuando el contrato no incluya devolución por retorno, reintegro o rescate. Es decir, cuando el beneficio del seguro se paga solo en caso de fallecimiento. Entiendo. Es como si el decreto nos dijera, si el seguro es solo para proteger en caso de un evento desafortunado, te doy la deducción. Si es para ahorrar o invertir, entonces no. Exacto. El objetivo es que las deducciones se apliquen a gastos necesarios para la operación de la empresa o para la protección de sus trabajadores. Y hablando de proteger a los trabajadores, ¿qué hay de los gastos por servicios médicos y educativos que ofrecemos a nuestros empleados? ¿Cómo se manejan esos gastos a nivel fiscal? Para deducir estos gastos, el decreto exige llevar un registro contable aparte, con documentación individual de cada inversión y gasto realizado. Anotado. Parece que la organización es la clave para navegar con éxito en el mundo de los impuestos. Sin duda, cuanto más organizados seamos, más fácil será cumplir con nuestras obligaciones y aprovechar al máximo los beneficios que la ley nos ofrece. Y hablando de organización, ¿qué tal si ordenamos nuestras ideas sobre las mejoras en edificaciones arrendadas? ¿Cómo se deducen esos gastos? El decreto establece que las mejoras en edificaciones arrendadas se deducen en cuotas sucesivas e iguales durante el plazo del contrato de arrendamiento. O sea que, si firmamos un contrato por 5 años y realizamos mejoras, podemos deducir el costo de esas mejoras en 5 cuotas anuales. Exactamente. Así, el impacto fiscal se distribuye a lo largo del tiempo, facilitando la gestión financiera de la empresa. Me gusta. Suena muy bien. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción de las deducciones, hablemos de un tema que puede generar pérdidas. Las fluctuaciones en el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio debemos usar para deducir pérdidas cambiarias? El decreto es claro en este punto. Hay que usar el tipo de cambio de referencia que publica el Banco de Guatemala. Ojo con eso. Las monedas suben y bajan más que una montaña rusa, hay que estar atentos. Tienes toda la razón. El tipo de cambio puede ser un factor clave para las finanzas de una empresa, por eso es importante conocer bien las reglas. Y ya que mencionamos el tema de las donaciones, recordemos que para que sean deducibles, las entidades que las reciben tienen que cumplir con ciertos requisitos. Exacto. Para que una donación sea deducible, la entidad beneficiaria tiene que estar al día con sus obligaciones tributarias. Es decir, necesita tener la solvencia fiscal del periodo al que corresponde el gasto. Muy importante. Asegurarnos de que nuestras donaciones lleguen a donde tienen que llegar y que las entidades que las reciben estén haciendo las cosas bien. Totalmente de acuerdo. Transparencia y responsabilidad ante todo. Hemos aprendido mucho sobre el decreto 10/2012. Parecía complicado, pero con tu ayuda lo hemos descifrado paso a paso. Me alegro de haber podido aclarar tus dudas. Recuerda que el decreto, aunque a veces parezca un rompecabezas, está diseñado para que las empresas puedan operar de forma transparente. Lo importante es conocer las reglas y aplicarlas correctamente. Totalmente cierto. Y para quienes buscan un experto que los guíe en el mundo de los impuestos, Vesco es la solución. En Vesco tenemos un equipo especializado que brinda la asesoría necesaria para optimizar tus finanzas y cumplir con tus obligaciones tributarias. Contáctanos. Un consejo muy valioso. Bueno amigos, hemos llegado al final de este Deep Dive. Espero que les haya sido útil para entender mejor el decreto 10/2012 y cómo impacta en sus negocios. Recuerden, el conocimiento es poder y en este caso poder para tomar mejores decisiones financieras. Hasta la próxima.